sobre la necesidad metafísica del hombre. Excepto el hombre, ningún ser se asombra de su propia existencia, sino que todos se la dan por sentada de suyo sin reparar en ella. En la tranquila mirada de los animales se expresa aún la sabiduría de la naturaleza, porque en ellos la voluntad y el intelecto no están demasiado apartados todavía y no pueden sorprenderse mutuamente. Aquí todo el fenómeno se adhiere firmemente al tronco de la naturaleza del que brota y participa en la omnisciencia inconsciente de la Gran Madre. Solo después de que la esencia intrínseca de la naturaleza, o sea, la voluntad de vivir en su objetivación, se ha elevado enérgica y gradualmente a través de los dos reinos del ser inconsciente, así como a través de la larga y vasta serie de los animales, alcanzando finalmente por primera vez la reflexión con la entrada de la razón en los hombres, entonces se asombra de su propia obra y se pregunta lo que es el mismo. Su asombro es tanto más grave cuando se halla por primera vez con conciencia frente a la muerte y, junto a la finitud de todo existir, se le impone también la inutilidad de todo esfuerzo. De esta reflexión y este asombro nace la necesidad de una metafísica, que sólo es propia del hombre y convierte a éste en un animal metafísico. Al comienzo de su conciencia también él se considera como algo que se comprende por sí mismo. Pero esto no dura mucho, sino que muy pronto, al mismo tiempo que la primera reflexión, tiene lugar aquel asombro del que debe nacer la metafísica. Al comienzo de su metafísica, Aristóteles dice: pues el asombro es lo que hace filosofar a los hombres, tanto antes como ahora. La disposición filosófica consiste propiamente en ser también capaz de asombrarse por lo habitual y lo cotidiano, lo cual le hace convertir en problema suyo lo universal del fenómeno, mientras que los investigadores en las ciencias positivas solo se asombran de ciertos fenómenos raros y su problema consiste en reducirlos a otros fenómenos más conocidos. Cuanto más inferior es el hombre en un sentido intelectual, tanto menos enigmática le parece la existencia misma. Antes bien, todo cuanto existe le parece comprensible de suyo tal como es. Esto se debe a que su intelecto todavía sigue enteramente fiel a su determinación originaria como mediador de los motivos al servicio de la voluntad, por lo que está estrechamente vinculado con el mundo y la naturaleza como parte integrante suya, y, por consiguiente, dista mucho de disociarse del conjunto de las cosas, ponerse frente a ellas y captar el mundo puramente objetivo como algo consistente por sí mismo. El asombro filosófico que surge de aquí está condicionado por un alto desarrollo de la inteligencia, mas no es esta la única condición. Sin duda, el conocimiento de la muerte, junto a la consideración del sufrimiento y la penuria de la vida, es el mayor acicate para la reflexión filosófica y las explicaciones filosóficas del mundo. Si nuestra vida fuera infinita y carente de dolor, quizá no se le ocurriera a nadie preguntarse por qué existe el mundo y tiene justamente esta índole, sino que todo se comprendería por sí mismo. El interés que ha inspirado a los sistemas filosóficos y religiosos tiene su punto de apoyo más vigoroso en el dogma de una cierta persistencia tras la muerte. Aun cuando los sistemas religiosos conviertan en cuestión capital la existencia de sus dioses y parezcan defender fervorosamente ésta, en el fondo solo lo hacen porque se halla muy vinculada en su dogma de la inmortalidad y es algo inseparable de él. La inmortalidad es lo que les interesa realmente. Pues si ésta se pudiese asegurar por cualquier otro medio, se enfriaría súbitamente el vivo fervor por sus dioses y éste dejaría su lugar a una completa indiferencia si, por el contrario, se demostrara la plena imposibilidad de una inmortalidad, porque el interés de la existencia de los dioses desaparecería con la esperanza de tener una mayor intimidad con ellos, por mucho que se quisiera hacer valer su posible influjo sobre los acontecimientos de la vida presente. Pero si la persistencia tras la muerte se demostrara incompatible con los dioses, al suponerse, por ejemplo, el carácter originario de la esencia, entonces los sistemas religiosos pronto sacrificarían a sus dioses en aras de su propia inmortalidad y profesarían con ahínco el ateísmo.
Por esta misma razón, los sistemas propiamente materialistas, a la par que los absolutamente escépticos, nunca han podido alcanzar un influjo universal o duradero. Templos e iglesias, pagodas y mezquitas testimonian en todos los países de todos los tiempos, con su esplendor y su grandeza, la necesidad metafísica del hombre, que es tan vigorosa e indestructible como la física. En términos satíricos podría decirse que tal necesidad es como un muchacho contentadizo y que prefiere una dieta bastante pobre. A veces le basta con las fábulas más burdas y los cuentos más insulsos, si se le inculcan tempranamente. Le bastan como explicaciones de su existencia y sustentos de su moralidad. Véase, por ejemplo, el Corán. Este pésimo libro fue suficiente para fundar una religión mundial y satisfacer la necesidad metafísica de innumerables millones de personas desde hace 1200 años, inspirando las bases de su moral y un colosal desprecio por la muerte, así como también guerras sangrientas y vastas conquistas. En este libro encontramos la más triste y pobre forma del teísmo. Puede que se pierdan muchos matices con su traducción, pero yo no he podido descubrir allí ningún pensamiento valioso. Ello demuestra que la necesidad metafísica no va cogida de la mano con la capacidad metafísica. Sin embargo, parece que en los primeros tiempos del actual globo terráqueo esto fue de otro modo. Quienes se hallaban más próximos que nosotros del origen del género humano y de la fuente primigenia de la naturaleza orgánica tuvieron una capacidad intuitiva mucho más enérgica, junto a una disposición espiritual más cabal, que les hacía capaces de captar inmediatamente la esencia de la naturaleza y gracias a ello satisficieron de un modo más digno la necesidad metafísica. Así nacieron en los ancestros de los brahmanes, los rishis, las concepciones casi sobrehumanas que luego fueron consignadas en los Upanishad y los Vedas. Por contra, nunca ha faltado gente que basara su medio de subsistencia en esa necesidad metafísica y se hayan empeñado en explotarla lo más posible. Por eso en todos los pueblos hay arrendatarios que ejercen un monopolio al respecto, los sacerdotes. Su industria les hacía asegurarse de obtener el derecho para inculcar a los hombres sus dogmas metafísicos desde muy temprano, antes de que el discernimiento haya despertado de su sopor matinal, o sea, en la primera infancia. Pues entonces es cuando se adhiere para siempre un dogma bien grabado, por muy absurdo que sea. Si aguardaran hasta que el discernimiento esté maduro, no podrían mantener sus privilegios. Por metafísica entiendo todo presunto conocimiento que sobrepasa la posibilidad de la experiencia y por tanto la naturaleza o el fenómeno dado de las cosas, para explicar aquello por lo que la naturaleza esté condicionada en uno u otro sentido, o en términos más vulgares, para explicar lo que se oculta tras la naturaleza y la hace posible. Ahora bien, la enorme diversidad originaria de las fuerzas intelectuales, a la cual se añade la diversidad de su educación que tanto ocio exige, establece tan gran diferencia entre los hombres que, en cuanto un pueblo sale del estado de barbarie, una metafísica no puede bastar para todos. Por eso entre los pueblos civilizados encontramos dos tipos distintos de metafísica, que se diferencia porque la una tiene su confirmación en sí y la otra fuera de sí. Los sistemas metafísicos del primer tipo, o sea, en sí, para el reconocimiento de su confirmación requieren meditación, formación, ocio y juicio, por lo que sólo son accesibles a un número de hombres extremadamente escaso y sólo pueden surgir y mantenerse en civilizaciones de cierta importancia. En cambio, la mayor parte de los hombres, al no estar facultados para pensar, sino sólo para creer y no ser receptivos a las razones, sino sólo a la autoridad, están abocados exclusivamente a los sistemas del segundo tipo. Estos pueden verse designados como metafísica popular, por analogía con la poesía popular o con la sabiduría popular compuesta por los proverbios. Estos sistemas se conocen bajo el nombre de religiones y los encontramos en todos los pueblos, con excepción de los más vastos. Como ya se ha dicho, su confirmación es externa y se llama revelación,
la cual se ve documentada por prodigios y milagros. Sus argumentos son principalmente amenazas con males eternos y temporales, dirigidas contra los incrédulos e incluso contra los simples escépticos. En algunos pueblos encontramos como última razón de los teólogos la hoguera o un suplicio similar. Si buscan otra confirmación o usan otros argumentos, entonces se deslizan hacia los sistemas del primer tipo y pueden degenerar en una mezcolanza de ambos, lo cual conlleva más peligro que ventajas. Pues la garantía más segura para el incesante dominio de las cabezas se la otorga su inestimable privilegio de inculcarse a los niños, con lo cual sus dogmas crecen como una especie de segundo intelecto innato, al igual que la rama injertada en el árbol, mientras que por el contrario los del primer tipo se dirigen siempre a adultos, entre los cuales, sin embargo, se encuentran ya siempre un sistema de segundo tipo en posesión de la convicción. Ambos tipos de metafísica, cuya diferencia se deja designar brevemente como doctrinas de la convicción y doctrinas de la fe, tienen en común que cada uno de ellos se halla en una relación de hostilidad frente al resto de su especie. Entre los del primer tipo, la guerra se consuma solo con palabras y escritos. Entre los del segundo, también con el fuego y la espada. Muchos de estos han de agradecer en parte su propagación a este último tipo de polémica y todos se han repartido poco a poco la tierra con un señorío tan resuelto que los pueblos se diferencian y disocian más por ellos que por la nacionalidad o el gobierno. Solo ellos dominan, cada uno en su distrito, mientras que los del primer tipo son a lo sumo tolerados y ello solo porque, a causa del escaso número de sus partidarios, no merece la pena combatirlos mediante el fuego y la espada, aunque se apliquen también con éxito contra ellos cuando parece necesario, lo que ocurre esporádicamente. La mayor parte de las veces se les soporta en un estado de domesticación y sojuzgamiento, dado que el sistema del segundo tipo imperante en el país les prescribe acomodar sus doctrinas a las suyas propias con mayor o menor holgura. A veces no solo los avasalla, sino que se sirve de ellos utilizándolos como tiro delantero, lo cual no deja de ser un experimento peligroso, porque los sistemas del primer tipo suplen la fuerza con la astucia, sin abandonar jamás una secreta socarronería que aflora inopinadamente y causa daños difíciles de subsanar. Su peligrosidad es tanto mayor por cuanto todas las ciencias positivas, sin exceptuar a las más inocentes, son sus aliadas secretas contra los sistemas del segundo tipo, y si tan siquiera hallarse en una guerra abierta con éstas, repentina e inesperadamente infligen graves daños a su dominio. En general, siempre es una empresa arriesgada el querer introducir un nuevo basamento bajo un edificio ya erigido. Por lo demás, ¿para qué precisaría una religión del sufragio de una filosofía? Ya tiene todo de su lado: revelación, escrituras, milagros, profecías, apoyo del gobierno, el rango más elevado, asentimiento y veneración por parte de todos, miles de templos en los que anunciarse y practicarse, tropeles de sacerdotes juramentados y por encima de todo el inestimable privilegio de poder inculcar sus doctrinas a la tierna infancia, con lo cual casi se convierten en ideas innatas. Con semejante opulencia de medios, reclamar todavía el asentimiento de los pobres filósofos resulta codicioso y temer que se le contradiga no parece conciliable con una buena conciencia. A la diferencia recién analizada entre la metafísica del primer y el segundo tipo se añade lo siguiente. Un sistema del primer tipo, o sea, una filosofía, reivindica y por ello tiene la obligación de ser verdadera en todo lo que se dice en sentido estricto y propio, pues se dirige al pensar y a la convicción. En cambio, una religión, destinada al gran número que es incapaz de pensar y someter a examen, nunca puede apresar las verdades más profundas y arduas en sentido propio, y asimismo solo tiene la obligación de ser verdadera en sentido alegórico, pues la verdad no puede aparecer desnuda ante el pueblo. Un síntoma de esta naturaleza alegórica de las religiones acaso sean los misterios albergados por cada una de ellas,
a saber, ciertos dogmas que no se dejan pensar con claridad, ni mucho menos pueden ser literalmente verdaderos. Incluso quizá quepa afirmar que tales absurdos sean un ingrediente esencial de una religión cabal, pues ellos son el sello de su naturaleza alegórica y el único modo adecuado de hacer palpable al sentido común y al tosco entendimiento lo que les resultaría inconcebible, a saber, que la religión se trata, en el fondo, de un orden completamente distinto, el de las cosas en sí, ante el cual desaparecen las leyes de este mundo fenoménico a las que ha de conformar su lenguaje, y por ello no sólo los dogmas absurdos, sino también los comprensibles son propiamente sólo alegorías y acomodaciones a la comprensión humana. A mí me parece que con este espíritu mantuvieron Agustín y el propio Lutero los misterios del cristianismo en contra del pelagianismo, que pretendía rebajarlo todo a una safia inteligibilidad. Desde este punto de vista se comprende también que Tertuliano pudiera decir sin escarnio: esto es creíble porque es absurdo, es cierto porque es imposible. Esta naturaleza alegórica suya exime también a las religiones de las pruebas y los exámenes a los que se ve obligada la filosofía, en vez de lo cual reclaman fe, esto es, una libre aceptación de que esto procede así. Por tanto, como la fe guía la conducta y la alegoría siempre se establece de manera que en sentido práctico conduzca allí donde también conduciría la verdad en sentido propio, la religión promete con derecho la beatitud eterna a los que creen. Vemos entonces que las religiones ocupan bien el lugar de la metafísica en general, cuya necesidad siente como acuciante, en lo principal y para la gran muchedumbre a la que no se puede obligar a pensar, en parte al efecto práctico y en cuanto guía de su conducta, como estandarte público de la rectitud y la virtud, como dice magistralmente Kant, en parte como indispensable consuelo en medio del arduo sufrimiento de la vida, ocupando perfectamente el lugar de una metafísica objetivamente verdadera, porque elevan al hombre por encima de sí mismo y de su existencia temporal, también como sólo podría hacerlo dicha metafísica. En esto se muestra resplandeciente su enorme valor, su carácter indispensable, pues es imposible que el vulgo se vuelva filósofo, dice acertadamente Platón. La única piedra de escándalo es que las religiones nunca confiesen su naturaleza alegórica, sino que se afirmen como verdaderas en sentido propio. Con ello invaden el terreno de la auténtica metafísica y provocan el antagonismo de ésta, el cual se manifiesta en todas las épocas donde la metafísica no ha sido encadenada. Sobre el desconocimiento de la naturaleza alegórica de toda religión descansa también esa polémica mantenida en nuestros días entre supranaturalistas y racionalistas. Ambos pretenden que el cristianismo es verdadero en sentido propio. Los primeros quieren afirmar este sentido sin restricción alguna, hasta los huesos por así decirlo, lo cual les pone en una situación difícil frente a los conocimientos y la formación universal de la época. Los otros, en cambio, intentan interpretar todo lo específicamente cristiano y lo que resta no sería verdadero ni en sentido propio ni en sentido alegórico, sino más bien una mera trivialidad, cercana al judaísmo o al sumamente banal pelagianismo, y, por lo que es peor, a un infame optimismo al que tan ajeno es el auténtico cristianismo. Por lo demás, el intento de fundamentar una religión desde la razón es colocarla en la otra clase de metafísica, en la que tiene su confirmación en sí misma, o sea, en un suelo extraño, el de los sistemas filosóficos, e introducirla en la guerra que éstos mantienen entre sí sobre su propia arena, exponiéndola al tiroteo del escepticismo y el cañoneo de la crítica de la razón pura, lo cual sería toda una temeridad. A ambos tipos de metafísica les conviene permanecer mutuamente aisladas y que cada uno ocupe su propio ámbito para poder desarrollar perfectamente su esencia. En lugar de ello, el cristianismo se molestó desde un principio en llevar a cabo más bien una fusión de ambos, al transferir dogmas y conceptos de un tipo hacia el otro, con lo cual se echan a perder los dos. Esto ha ocurrido sin rodeos en nuestros días con ese raro híbrido o centauro de la llamada filosofía de la religión, la cual, como un tipo de gnosis,
se esfuerza por interpretar la religión dada y explicar lo verdadero en sentido alegórico por lo verdadero en sentido propio. Ahora bien, para ello se habría de conocer y poseer ya la verdad en sentido propio, pero entonces esa interpretación sería superflua. Pues querer encontrar simplemente a partir de la religión la metafísica, es decir, la verdad en sentido propio, mediante la explicación y la interpretación, sería una empresa escabrosa y peligrosa, que sólo se podría resolver cuando se decidiese que la verdad, al igual que el hierro y otros metales innobles, no puede hallarse en estado puro, sino solo en un estado mineralizado y por ello únicamente puede obtenerse por el desprendimiento del oxígeno. Las religiones son necesarias para el pueblo y suponen un beneficio inestimable para éste. Ahora bien, si se oponen al progreso de la humanidad en el conocimiento de la verdad, han de ser empujadas a un lado con la mayor deferencia posible. Pero pretender que un gran espíritu como Shakespeare o Goethe asuma los dogmas de una religión, convirtiéndolos en una convicción implícitamente de buena fe y en sentido propio, es tanto como pretender que un gigante se calce los zapatos de un enano. Las religiones, al estar calculadas para la comprensión de la gran muchedumbre, solo tienen una verdad mediata, no una inmediata. Reclamar esta de ellas es como pretender leer las letras colocadas en los moldes de la imprenta en lugar de su impresión. El valor de una religión depende del mayor o menor contenido de verdad que porte en sí bajo el velo de la alegoría y luego de la mayor o menor claridad con que dicha verdad se deje vislumbrar a través de ese velo, o sea, de la transparencia del último. Se diría que, al igual que las lenguas más antiguas son más perfectas, también lo son las religiones más antiguas. Si yo quisiera adoptar los resultados de mi filosofía como medida de la verdad, habría de conceder al budismo la preeminencia sobre todas las demás. En todo caso, me alegro de ver a mi doctrina en tan gran coincidencia con una religión que tiene la mayoría absoluta sobre la tierra, pues cuenta con muchos más adeptos que ninguna otra. Hasta 1818, en que apareció mi obra, no cabía encontrar en Europa acerca del budismo más que unos pocos informes sumamente imperfectos e insuficientes, que casi se reducían a unos cuantos artículos en los primeros tomos de las Investigaciones Asiáticas y concernían principalmente al budismo de los birmanos. Desde entonces, solo paulatinamente se nos ha dado a conocer más cabalmente esa religión, sobre todo por los instructivos tratados del meritorio académico de Petersburgo y J. Smith, recogidos en las memorias de su academia, así como los trabajos de varios estudiosos ingleses y franceses, de suerte que pude suministrar un listado bastante numeroso de los mejores escritos sobre este credo en mi ensayo sobre la voluntad en la naturaleza, bajo la rúbrica de sinología. Es una lástima que Soma Korosi, ese tenaz húngaro que, para estudiar la lengua y los escritos sagrados del budismo, pasó muchos años en el Tíbet y particularmente en monasterios budistas, nos haya sido arrebatado por la muerte justo cuando comenzaba a elaborar para nosotros el fruto de sus investigaciones. No puedo disimular la alegría con que leí algunos pasajes referidos en sus borradores y que estaban transcritos directamente del propio Kagyu. Como por ejemplo, la siguiente conversación del moribundo Buda con Brahma que viene a tributarle homenaje. Esta es una descripción de su conversación sobre el tema de la creación, esto es, por quién ha sido creado el mundo. Shakya, Buda, formula varias preguntas a Brahma. Si él es quien ha creado o producido tal y cual cosa, si las ha dotado con esta o aquella cualidad, si ha causado las diversas revoluciones en la destrucción y regeneración del mundo. Brahma niega haber hecho nada similar, y finalmente él mismo le pregunta a Shakya cómo y por qué está hecho el mundo. Aquí se atribuyen todos los cambios en el mundo a las obras morales de los seres animales, y se dice que todo en el mundo es una mera ilusión, que las cosas carecen de realidad y todo es vano. Brahma, al ser instruido en esta doctrina, se convierte en su seguidor. Yo no puedo establecer, como se hace usualmente,
la diferencia fundamental de todas las religiones en si son monoteístas, politeístas, panteístas o ateas, sino solo en si son optimistas o pesimistas. Es decir, si presentan la existencia de este mundo como justificada por sí, o sea, la encomian y ensalzan, o si la consideran como algo que solo puede concebirse como consecuencia de nuestra culpa y que por ello no debería ser así propiamente, en cuanto reconocemos que el dolor y la muerte no pueden caber en el eterno orden originario e inmutable de las cosas, en lo que debería ser bajo cualquier respecto. La fuerza en virtud de la cual el cristianismo pudo vencer primero al judaísmo y luego al paganismo griego y romano reposa por entero en su pesimismo. En la confesión de que nuestro estado es sumamente miserable y al mismo tiempo pecaminoso, mientras que el judaísmo y el paganismo eran optimistas. Esa verdad sentida honda y dolorosamente por cada cual impuso en sus partidarios la necesidad de la redención. Paso al examen genérico del otro tipo de metafísica, o sea, aquel que tiene su confirmación en sí misma y se llama filosofía. Recuerdo que su origen sería un asombro producido por el mundo y nuestro propio existir, que se impone al intelecto como un enigma cuya solución ha ocupado a la humanidad permanentemente. Antes de nada quiero advertir a este respecto que esto no podría ser así si el mundo fuese una sustancia absoluta, o sea, un ser absolutamente necesario en sentido espinosista, tan a menudo puesto sobre el tapete en nuestros días bajo modernas formas y exposiciones como panteísmo. Pues en este caso el mundo existiría con una necesidad tan grande que cualquier otra concebible como tal por nuestro entendimiento habría de parecer contingente. Sería entonces algo que no sólo comprendería de sí todo lo real, sino también toda existencia posible, de suerte que, como indica también Spinoza, su posibilidad y realidad serían una y la misma cosa, cuya inexistencia sería la imposibilidad misma, o sea, algo cuyo no ser o ser de otro modo tendría que ser plenamente impensable, sería tan consustancial al pensar como, por ejemplo, el espacio y el tiempo. Además, nosotros mismos seríamos partes, modos, atributos o accidentes de semejante sustancia absoluta, la cual sería lo único que, en un sentido escrito, podría existir siempre y por doquier, con lo cual su existencia y la nuestra, junto a su índole, lejos de parecernos extrañas y problemáticas, como ese enigma insondable que nos desazona continuamente, por el contrario sería más comprensible de suyo que el 2 por 2 son 4. Pues no podríamos dejar de pensar que el mundo existe y es como es, entonces seríamos tan escasamente conscientes de su existencia en cuanto tal, es decir, como de un problema a meditar, como lo somos del increíblemente veloz movimiento de nuestro planeta. Mas todo esto no es así en modo alguno. Solo al animal carente de pensamiento le parece el mundo y la existencia comprensibles de suyo. En cambio, para el hombre esto es un problema, del cual se da cuenta vivamente incluso el más inculto y limitado en los momentos de lucidez, pero que aparece con tanta mayor claridad en la conciencia cuanto más reflexivo sea uno y más material para pensar le haya procurado la información, hasta que finalmente en las cabezas inclinadas al filosofar se eleva hasta ese asombro tan propio del ánimo filosófico. Esa admiración que abarca en su conjunto el problema que ocupa constantemente a la humanidad más noble de cada época y cada país causándole una continua desazón. De hecho, es la inquietud lo que mantiene en movimiento la incesante marcha del reloj de la metafísica, la conciencia de que la inexistencia de este mundo sea tan posible como su existencia. De ahí que sea falsa la visión espinosista del mundo como un ser absolutamente necesario. Esto es, como algo que debe ser sin más y en cualquier sentido. Hasta el simple teísmo, en su prueba cosmológica, infiere tácitamente de la existencia del mundo su previa inexistencia, por lo que la admite de antemano como algo contingente. Es más, muy pronto captamos el mundo como algo cuya inexistencia no solo es pensable, sino incluso preferible a su existencia,
Por eso nuestro asombro da paso a una profunda meditación sobre la fatalidad que pudo provocar su existir y en virtud de la cual una fuerza tan inconmensurable como la precisada para producir y conservar un mundo semejante podría encauzarse tan a la contra de su propio beneficio. El asombro filosófico es en el fondo perturbador y desconsolador. La filosofía empieza, como la obertura de Don Juan, con un acorde en tono menor. De aquí se sigue que no puede ser ni espinosismo ni optimismo. La índole del asombro que impulsa a filosofar nace obviamente del espectáculo del mal físico y el mal moral en el mundo, los cuales no deberían existir en lo absoluto, aun cuando guardaran mutuamente una justa relación e incluso fueran superados por el bien. Sin embargo, como nada puede provenir de la nada, han de tener su germen en el origen o en el núcleo del mundo mismo. Admitir esto nos resulta difícil cuando vemos la grandeza, el orden y el esmero del mundo físico, al creer que lo que tuvo poder para producir algo semejante también lo habría tenido para evitar el mal físico y el mal moral. Este supuesto, cuya expresión más franca es Ormus y Ar-Rimam, es muy difícil de concebir, sobre todo para el teísmo. Primero, para quitar de en medio al mal moral, se inventó el libre albedrío, lo que solo es un modo encubierto de hacer algo a partir de la nada, porque asume un obrar que no procede de ningún ser. Luego se intentó descartar el mal físico achacándoselo a la materia o a una necesidad inevitable, dejando de lado a regañadientes al diablo, que es el mejor expediente para esto. Al mal físico pertenece también la muerte, pero el mal moral es simplemente el mal físico que corre del uno al otro. Así pues, como ya se ha dicho, el mal moral, el mal físico y la muerte son lo que cualifican y enderezan el asombro filosófico. No solo que el mundo exista, sino más bien que sea tan fraudulento es el picor de la metafísica, el problema que confiere a la humanidad una inquietud que no cabe mitigar ni por el escepticismo ni por el criticismo. También encontramos a la física, en el sentido más amplio de la palabra, ocupada con la explicación de los fenómenos en el mundo. Pero en la naturaleza misma de sus explicaciones está implícito el que no pueden resultar suficientes. La física no puede sostenerse sobre sus propios pies, sino que requiere de una metafísica sobre la que apoyarse, por muy ufana que se muestre frente a ella. Pues la física explica los fenómenos por algo todavía más desconocido que ellos mismos, mediante leyes de la naturaleza que descansan sobre fuerzas naturales a las que también pertenece la fuerza vital. Sin duda, el íntegro estado actual de todas las cosas sobre el mundo o en la naturaleza tiene que ser necesariamente explicable por causas puramente físicas. Ahora bien, tal explicación tan necesaria, suponiendo que podamos llegar realmente tan lejos, adolecería de dos defectos esenciales. Dos manchas sospechosas, por decirlo así, o como Aquiles con el talón vulnerable o el diablo con pie equino, en virtud de los cuales todo lo así explicado permanecería estrictamente inexplicado. En primer lugar, el comienzo de toda la cadena explicativa de causas y efectos, esto es, de los cambios ligados entre sí, nunca es alcanzable en absoluto, sino que se remiten incesantemente hacia el infinito, al igual que los límites del mundo en el espacio y el tiempo. En segundo lugar, el conjunto de las causas efectivas por las cuales se explica todo descansa siempre sobre algo plenamente inexplicado, a saber, sobre las cualidades originarias de las cosas y las fuerzas naturales que aparecen en ellas, en virtud de las cuales aquellas actúan de un modo determinado, por ejemplo, el peso, la dureza, la fuerza de propulsión, la elasticidad, el calor, la electricidad, las fuerzas químicas, etc., y que se hallan en cada explicación dada como una magnitud desconocida e ineliminable en una ecuación algebraica perfectamente resuelta por lo demás, con lo cual no hay un pedazo de barro, por ínfimo que sea, que no esté compuesto por cualidades inexplicables. Por tanto, estos dos defectos inevitables en toda explicación puramente fisicalista, es decir, causal,
muestran que una explicación tal solo puede ser relativamente verdadera y que todo su método no es el único ni el último, siendo insuficiente. Esto es, no puede ser aquel que pueda conducirnos hacia la solución satisfactoria del difícil enigma de las cosas y hacia la verdadera comprensión del mundo y de la existencia, sino que la explicación física, en general y como tal, precisa todavía de una explicación metafísica que le suministre la clave de todos sus supuestos, pero que justo por ello ha de tomar un camino completamente distinto. El primer paso para ello es cobrar una clara conciencia de la diferencia entre ambas, o sea, entre física y metafísica. Dicha diferencia descansa sobre la distinción kantiana entre fenómeno y cosa en sí. Kant definió esto último como algo absolutamente inexplicable y en consecuencia, según él, no había ninguna metafísica, sino un simple conocimiento inmanente, esto es, mera física, que sólo puede hablar de fenómenos y, junto a ella, una crítica de la razón en sus aspiraciones metafísicas. Sin embargo, para constatar el punto en que mi filosofía se engarza con la kantiana, quiero subrayar aquí que Kant, en su hermosa explicación de la coexistencia de la libertad con la necesidad, expone cómo una y la misma acción es perfectamente explicable, por un lado, a partir del carácter del hombre, de las influencias que ha tenido durante su vida y de los motivos que ahora se le presentan, si bien por otro lado ha de ser considerada como la obra de su libre voluntad, y en igual sentido dice: aunque la necesidad natural será inherente a todo enlace de causa y efecto en el mundo sensible, en cambio hay que atribuir libertad a aquella causa que no es ella misma un fenómeno, aun cuando le subyace como fundamento. Por consiguiente, pueden atribuirse naturaleza y libertad a la misma cosa, pero bajo distintos puntos de vista, una vez como fenómeno, la otra como cosa en sí misma. Lo que Kant enseña respecto del fenómeno del hombre y de su obrar, mi teoría lo extiende a todos los fenómenos en la naturaleza, al tener ellos como fundamento a la voluntad como cosa en sí. Esta manera de proceder se justifica por cuanto no cabe suponer que el hombre sea específica y radicalmente diferente del resto de seres y cosas en la naturaleza, sino más bien solo según el grado. Cierro esta digresión anticipatoria y vuelvo a nuestro examen de la insolvencia de la física para dar la última explicación de las cosas. Yo digo, por tanto, que todo esto es explicable por la física, pero también que así no se explica nada. Al igual que para el movimiento de la bola empujada ha de ser a la postre posible en sí una explicación física para el pensar del cerebro, que hiciera concebible tanto esto como aquello. Pero ese movimiento de la bola que nosotros nos figuramos comprender perfectamente, en el fondo es tan oscuro como lo último. Pues lo que sea la esencia intrínseca de la expansión en el espacio, de la impenetrabilidad, de la movilidad, de la dureza, de la elasticidad y del peso sigue siendo, conforme a todas las explicaciones físicas, un misterio tan grande como el pensar. Mas como en este último caso lo inexplicable se revela de inmediato, aquí se da instantáneamente un salto de la física a la metafísica y se hipostasia una sustancia de muy otro tipo a todo lo corporal, ubicando en el cerebro un alma. Si no se fuera tan obstuso como para poder verse chocado tan solo por el fenómeno más llamativo, se habría explicado la digestión por un alma en el estómago, la vegetación por un alma en las plantas, las afinidades selectivas por un alma en los reactivos e incluso la caída de una piedra por un alma en esta. Pues la cualidad de cada cuerpo inorgánico es tan misteriosa como la vida en los vivientes. De igual modo, la explicación física topa por doquier con una explicación metafísica, por la cual es anulada, esto es, deja de ser una explicación. Estrictamente cabe afirmar que toda la ciencia natural en el fondo no enseña más que la botánica, a saber, recopilar y clasificar lo homogéneo. Una física que sostuviera que sus explicaciones de las cosas, en lo particular a partir de causas,
en lo general a partir de fuerzas, sería realmente suficiente y agotaría la esencia del mundo, sería el auténtico naturalismo. Desde Leucipo, Demócrito y Epicuro hasta el sistema de la naturaleza, pasando por Lamarck, Cabanis y el materialismo recalentado de estos últimos años, podemos seguir el continuo intento de establecer una física sin metafísica, esto es, una doctrina que hace del fenómeno la cosa en sí. Pero todas sus explicaciones intentan ocultar ante sí mismos y los demás que presuponen sin más lo principal. Se esfuerzan por mostrar que todos los fenómenos, incluidos los espirituales, son físicos, y llevan razón, solo que no ven que todo lo físico es por otra parte algo metafísico. Pero eso es difícil de comprender sin Kant, dado que presupone la diferencia entre fenómeno y cosa en sí. Con todo, incluso sin contar con ella, Aristóteles, pese a estar tan inclinado a la empiria como alejado de la hiperfísica platónica, no tiene esa estrechez de miras cuando dice: si no hubiera otra sustancia al margen de las que constituyen la naturaleza, la física sería la primera ciencia, pero si hay una sustancia inmóvil, entonces la ciencia sobre ella será la primera y la más universal, porque es la filosofía primera y su tarea consistirá en estudiar el ser en cuanto tal. Una física absoluta como la descrita anteriormente, que no deje espacio para metafísica alguna, constituiría la naturaleza natural de la natural naturaleza. Sería la física colocada sobre el trono de la metafísica, pero desde ese alto sitial probablemente se comportaría como el politicastro nombrado alcalde en la pieza teatral de Holberg. Detrás del insulso en sí y con frecuencia malicioso cargo de ateísmo está, como significado intrínseco suyo y verdad que le transmite fuerza, la oscura noción de una física absoluta sin metafísica. Sin duda, una física habría de ser subversiva para la ética y, como se tiene falsamente al ateísmo como inseparable de la moralidad, esto vale en verdad solo de una metafísica en general, esto es, del conocimiento de que el orden de la naturaleza no es el único y absoluto orden de las cosas. De ahí que pueda establecerse como el necesario credo de todo lo justo y todo lo bueno, creo en una metafísica. En este sentido resulta importante y necesario que uno se convenza de la insostenibilidad de una física absoluta, tanto más cuanto que el auténtico naturalismo, es un parecer que se impone por sí mismo renovadamente al hombre y sólo puede verse anulado por la más profunda especulación, como subrogado de la cual también sirven en este sentido todos los sistemas y religiones mientras valgan para ello. Que un parecer radicalmente falso se imponga por sí mismo al hombre y sólo pueda ser descartado artificialmente resulta explicable por el hecho de que el intelecto no está determinado originariamente para instruirnos sobre la esencia de las cosas, sino sólo para mostrarnos su relación con respecto a nuestra voluntad. El intelecto es el simple medio de los motivos. Que el mundo se presente en el intelecto de un modo esquemático, el cual es completamente distinto del verdadero orden de las cosas porque no nos muestra el núcleo, sino solo su apariencia, es algo que ocurre accidentalmente y no puede reprochársele al intelecto, tanto menos cuanto a su vez encuentra a sí mismo los medios para rectificar ese error, al distinguir entre fenómeno y ser en sí de las cosas. Una distinción que ya existía en el trasfondo de todas las épocas, solo que por lo general muy imperfectamente llevada a la conciencia y por ello quedaba insuficientemente expresada, cuando no revestida con los más extraños ropajes. Ya los místicos cristianos declaraban que el intelecto, al que llamaban luz de la naturaleza, era incapaz de captar la verdadera esencia de las cosas. Es una mera fuerza superficial, como la electricidad, y no penetra en el interior de las cosas. La insuficiencia del puro naturalismo se pone ante todo de relieve, como ya se ha dicho, en el camino empírico, por el hecho de que cada explicación fisicalista explica lo particular por su causa, pero la cadena de esas causas, como sabemos a priori, o sea, con plena certeza, se remonta hasta el infinito,
de suerte que ninguna puede ser jamás la primera en absoluto. Pero acto seguido la eficacia de cada causa se retrotrae a una ley natural y ésta finalmente a una fuerza natural que sigue siendo algo inexplicable en absoluto. Mas este elemento inexplicable al cual se remiten todos los fenómenos de este mundo tan claramente dado y tan naturalmente explicable, desde el más alto al más bajo, revela que este tipo de explicación es condicional, a modo de concesión, sin ser en modo alguno la auténtica y suficiente. Por eso dije antes que desde un punto de vista físico es explicable todo y nada. Este elemento inexplicable que atraviesa todos los fenómenos, desde el más elevado, por ejemplo la procreación, hasta los más llamativos pero también más inferiores, por ejemplo los mecánicos, indica que en el trasfondo del orden físico de las cosas hay otro completamente distinto, el cual es lo que Kant llamó el orden de las cosas en sí y lo que constituye el punto de mira de la metafísica. En segundo lugar, la insuficiencia del puro materialismo se infiere de esa verdad filosófica fundamental que hemos examinado con detalle en la primera mitad de este libro y que también es el tema de la crítica de la razón pura, a saber, que todo objeto, tanto en su existencia objetiva como en su modo y manera, lo formal, está condicionado siempre por el sujeto cognoscente, o sea, es un mero fenómeno y no cosa en sí. No puede haber nada más torpe que tomar sin el menor reparo, al modo de los materialistas, lo objetivo como algo dado en absoluto, para deducir de él todo, sin tomar en cuenta lo subjetivo, lo único por medio del cual, o mejor dicho, en lo cual existe el objetivo. Pruebas de este proceder las procura nuestro materialismo actualmente a la moda, que se ha convertido en una filosofía de barberos aprendices de boticario. En su candidez, para este materialismo, la cosa en sí es la materia tomada como algo absolutamente real y la fuerza de propulsión la única capacidad de una cosa en sí, en tanto que todas las demás cualidades solo pueden ser fenómenos de la misma. Con el naturalismo, o el modo de consideración puramente fisicalista, nunca se conseguirá nada. Se parece a una operación aritmética que siempre deja un resto, series causales sin término ni comienzo, fuerzas primordiales insondables, espacio infinito, tiempo sin inicio, divisibilidad infinita de la materia, y todo esto condicionado además por un cerebro cognoscente en el que todo ello aparece como un sueño y sin el cual desaparece. Constituye un laberinto en donde el naturalismo nos hace dar vueltas incesantemente. La altura a que han llegado en estos tiempos las ciencias naturales eclipsa todos los siglos anteriores y es una cima que la humanidad alcanza por primera vez. Ahora bien, por grandes que sean los progresos hechos por la física, con ello no se dará el menor paso hacia la metafísica. Al igual que una superficie, por mucho que gane en extensión, no cobra por ello contenido cúbico alguno. Pues tales progresos solo completan siempre el conocimiento del fenómeno, mientras que la metafísica aspira a sobrepasar el fenómeno mismo y llegar hasta lo que se manifiesta en él. Aun cuando se alcanzase una experiencia cabalmente consumada, no se mejoraría nada en lo principal. Incluso alguien que recorriese todos los planetas del conjunto de las estrellas fijas no habría dado con ello ni un solo paso en la metafísica. Antes bien, los mayores progresos de la física solo harán siempre más palpable la necesidad de una metafísica, porque por una parte el más documentado, amplio y profundo conocimiento de la naturaleza socava siempre y finalmente derriba los supuestos metafísicos válidos hasta entonces, mas por otra parte presenta más clara, correcta y cabalmente el problema de la metafísica misma, aislado de todo lo meramente físico, pues el conocimiento más preciso y exacto del ser de las cosas particulares exige imperiosamente la explicación del conjunto y lo universal, que cuanto más correcta, fundada y cabalmente sea conocido empíricamente, tanto más enigmático aparecerá. Quien investiga simplemente en una aislada rama de la física no se da claramente cuenta de inmediato de todo esto.
Antes bien yace placenteramente con su sirvienta predilecta en casa de Ulises, apartando de sí cualquier pensamiento sobre Penélope. Hoy en día vemos cómo se escudriña la corteza de la naturaleza del modo más preciso, conociéndose detalladamente los intestinos de los gusanos intestinales y los bichos de los bichos. Pero llega uno como yo y habla del núcleo de la naturaleza, entonces no le prestan atención, pensando que no atañe a la cuestión y siguen arañando en su corteza. A estos investigadores microscópicos y micrológicos se les podría llamar refitoleros de la naturaleza, quienes creen que el crisol y la retorta son la verdadera y única fuente de toda sabiduría, están tan equivocados a su modo como lo estuvieran antes sus antípodas, los escolásticos. Así como estos, completa y absolutamente enredados en sus conceptos abstractos, se embebían con ellos, sin conocer ni examinar nada fuera de ahí. Quienes están sumidos en su empiria no dejan valer nada que no vean sus ojos y se figuran que con ello alcanzan el último fundamento de las cosas, sin sospechar que entre el fenómeno y lo que se manifiesta en él, la cosa en sí, hay un profundo abismo. Una diferencia radical que sólo queda esclarecida por el conocimiento y exacta delimitación del elemento subjetivo, así como por la comprensión de que las últimas y más importantes explicaciones sobre la esencia de las cosas únicamente pueden tomarse de la autoconciencia, sin todo lo cual no se puede avanzar un solo paso por encima de lo inmediatamente dado a los sentidos y por tanto solo se llega hasta el problema. De otro lado, también cabe advertir que el conocimiento más completo de la naturaleza es el mejor planteamiento del problema de la metafísica. Por eso nadie debe aventurarse en esta sin haber adquirido previamente un conocimiento de todas las ramas de la ciencia natural que sea claro y coherente, aunque también sea solo genérico. Pues el problema ha de preceder a la solución. Pero entonces la mirada del investigador ha de dirigirse hacia el interior, pues los fenómenos intelectuales y éticos son más importantes que los físicos en la misma proporción. Como, por ejemplo, el magnetismo animal es un fenómeno incomparablemente más importante que el magnetismo mineral. Los últimos secretos primordiales los lleva el hombre en su interior y éste le es accesible del modo más inmediato. De ahí que sólo aquí pueda encontrarse la clave para el enigma del mundo y el único hilo que permite esperar captar la esencia de todas las cosas. El ámbito más estricto de la metafísica está, por tanto, en aquello que se ha llamado filosofía del espíritu. Haz desfilar ante mí la serie de los seres vivos y enséñame a conocer a mis hermanos en los tranquilos bosquecillos, el aire y el agua. Luego condúceme a la segura gruta, mostrándome a mí mismo y de mi propio pecho se revelarán los prodigios más hondamente secretos. Goethe, Fausto. Por lo que concierne a la fuente o el fundamento del conocimiento metafísico, ya me he declarado antes contrario a la suposición, repetida asimismo por Kant, de que ha de basarse en meros conceptos. Los conceptos no pueden ser lo primero en conocimiento alguno, pues siempre son sacados de alguna intuición. Lo que probablemente ha inducido a esta conjetura es el ejemplo de las matemáticas. Estas pueden prescindir por completo de la intuición, como ocurre sobre todo en el álgebra, la trigonometría y el análisis, y operar con meros conceptos abstractos e incluso por meros signos en lugar de palabras, consiguiendo unos resultados plenamente seguros y tan remotos como no hubieran podido alcanzarse en el firme suelo de la persistente intuición. Ahora bien, la posibilidad de todo ello descansa, como han mostrado satisfactoriamente, en que los conceptos de las matemáticas están sacados de las intuiciones más seguras y precisas, a saber, de las relaciones proporcionales conocidas a priori e intuitivamente, con lo cual pueden ser a su vez realizadas y controladas, o bien aritméticamente, llevando a cabo cálculos indicados por esos signos, o bien geométricamente por medio de lo que Kant llama construcción de los conceptos. En cambio, este privilegio carece de los conceptos a partir de los cuales se creía poder construir la metafísica, como por ejemplo esencia, ser, sustancia, perfección, necesidad, realidad, finito, infinito, absoluto, fundamento, etc.
Pues originariamente tales conceptos no son en modo alguno innatos o como caídos del cielo, sino que son extraídos de intuiciones como todos los conceptos, y como no contienen, al igual que los conceptos matemáticos, lo meramente formal de la intuición, sino algo más, tienen como fundamento a la intuición empírica, con lo cual no se puede sacar de ellos nada que no contenga también la intuición empírica. Esto es, que no fuera cosa de la experiencia y lo que, como esos conceptos son abstracciones muy vastas, lo que la experiencia no perciba de primera mano con mucha más seguridad. Pues de los conceptos no cabe sacar nada que no contenga las intuiciones de las cuales son extraídos. Si se demandan conceptos puros, esto es, aquellos que no tengan ningún origen empírico, solo cabe remitir a los del espacio y el tiempo, esto es, a la parte meramente formal de la intuición, por consiguiente, únicamente a los conceptos matemáticos y a lo sumo al concepto de la causalidad, que ciertamente no nace de la experiencia, pero solo tiene lugar en la conciencia por su mediación, en la intuición de los sentidos, con lo cual la experiencia solo es posible por él, pero también solo es válido en su dominio. Kant ha demostrado que el concepto de causalidad solo sirve para dar conexión a la experiencia, mas no para sobrepasarla, de suerte que comporta una mera aplicación física, no metafísica. La certeza apodíctica de un conocimiento solo puede darla su origen a priori, pero ésta se circunscribe a lo meramente formal de la experiencia, con lo cual indica que está condicionada por la índole subjetiva del intelecto. Un conocimiento tal, lejos de llevarnos más allá de la experiencia, solo da una parte de ella misma, a saber, la formal, que le es propia y por ello universal, o sea, forma sin contenido. Como la metafísica no puede limitarse a ello, ha de tener también fuentes cognoscitivas empíricas, por lo que ese concepto preconcebido de una metafísica puramente a priori es necesariamente vano. Kant comete una verdadera petición de principio cuando en los prolegómenos dice con toda claridad que la metafísica no debe sacar sus conceptos fundamentales y sus principios de la experiencia. Con ello se acepta de antemano que sólo cuanto sabemos antes de toda experiencia puede llegar luego más allá de toda experiencia posible. Sobre esa base Kant demuestra luego que todo ese conocimiento no es sino la forma del intelecto al efecto de la experiencia, por lo que consiguientemente no puede ir más allá de ésta, de lo cual deduce la imposibilidad de toda metafísica. Pero ¿no es más bien absurdo que para descifrar la experiencia, es decir, el mundo que tenemos delante de nosotros, haya que prescindir completamente de ella, ignorar su contenido y usar simplemente lo que conocemos a priori, las vanas formas de su material? ¿No sería más adecuado que la ciencia de la experiencia en general y en cuanto tal salga también de la experiencia? Su propio problema le es dado empíricamente. ¿Por qué no debía recurrir también a la experiencia a la solución? ¿No es un contrasentido que quien habla de la naturaleza de las cosas no deba ver las cosas mismas, sino atenerse a los conceptos abstractos? Desde luego, la tarea de la metafísica no es la observación de las experiencias particulares, pero sí la correcta explicación de la experiencia en su conjunto. Por ello su fundamento tiene que ser de tipo empírico. Incluso la aprioridad de una parte del conocimiento humano es captada por él como un hecho dado, de donde se concluye su origen subjetivo. En cuanto le acompañe la conciencia de su aprioridad, Kant lo llama conocimiento trascendental para diferenciarlo del trascendente, lo cual significa que sobrepasa toda posibilidad de la experiencia y que se opone al conocimiento inmanente, es decir, al que permanecen los límites de cualquier experiencia. Recuerdo aposta el significado originario de estas expresiones introducidas por Kant, con las que, al igual que con la expresión de categoría y tantas otras, los simios de la filosofía hacen su juego hoy en día. Por lo demás, la fuente cognoscitiva de la metafísica no es sólo la experiencia externa, sino también la interna, e incluso esta es lo que más específicamente le posibilita dar el paso decisivo y único que puede solventar la gran cuestión. Esto consiste, como he expuesto con detalle en Sobre la voluntad en la naturaleza,
bajo el epígrafe de astronomía física, en saber combinar en el lugar adecuado la experiencia externa con la interna y hacer de ésta la clave de aquella. El origen aquí dilucidado y francamente innegable de la metafísica a partir de fuentes cognoscitivas empíricas le priva de la certidumbre apodíctica que sólo es posible por el conocimiento a priori. Este sigue siendo patrimonio de la lógica y las matemáticas, ciencias que, sin embargo, se limitan a enseñar lo que cada cual sabe ya por sí mismo, solo que no claramente. A lo sumo todavía cabe deducir del conocimiento a priori los primeros elementos de la teoría natural. Mediante esta confesión, la metafísica solo renuncia a una vieja aspiración que, a consecuencia de lo dicho, descansa sobre un malentendido contra el cual han testificado la enorme variedad y variabilidad de los sistemas metafísicos, así como el escepticismo que siempre la acompaña. Mas esta variabilidad no puede hacerse valer contra su posibilidad en general, puesto que dicha versatilidad se da por sobremanera en todas las ramas de la ciencia natural, como la química, la física, la geología, la zoología, etc. E incluso la historia no se sustrae a ella. Ahora bien, si en algún momento, hasta donde lo permitan los límites del intelecto humano, se encontrara un sistema metafísico exacto, entonces les correspondería la inmutabilidad de una ciencia conocida a priori, porque su fundamento solo puede ser la experiencia en general, pero no las experiencias singulares y particulares, por las cuales en cambio se modifican continuamente las ciencias naturales y suministran siempre nuevo material a la historia. Pues la experiencia tomada en su conjunto y de una manera universal nunca cambiará su carácter por uno nuevo. La siguiente pregunta es, ¿cómo puede una ciencia sacada de la experiencia sobrepasar esta y merecer así el nombre de metafísica? Desde luego, no puede hacerlo del modo como de 3 números proporcionales se encuentra el cuarto, o de 2 lados y el ángulo se halla el triángulo. Este era el camino de la dogmática prekantiana que pretendía concluir, según ciertas leyes conocidas a priori, de lo dado lo no dado, de la consecuencia el fundamento, o sea, de la experiencia lo que no se da en ninguna experiencia posible. Kant probó la imposibilidad de una metafísica por este camino, al mostrar que esas leyes, aun cuando no estén sacadas de la experiencia, sí tendrían solo validez para ésta. Kant enseña certeramente que nosotros no podemos sobrepasar de esta manera la posibilidad de toda experiencia. Sin embargo, hay otro camino para la metafísica. El conjunto de la experiencia se asemeja a una escritura cifrada y la filosofía a su desciframiento, cuya exactitud queda certificada por la coherencia manifestada por doquier. Si este conjunto es captado con bastante profundidad y se conecta la experiencia interna con la externa, entonces podemos interpretarlo y explicarlo a partir de sí mismo. Después de que Kant nos mostró irrefutablemente que la experiencia en general se compone de 2 elementos, a saber, las formas cognoscitivas y el ser en sí de las cosas, así como que ambos se delimitan mutuamente, como lo a priori que nos es conocido y lo a posteriori que se añade. Cabe cuando menos indicar genéricamente lo que en la experiencia dada, que ante todo es mero fenómeno, pertenece a la forma de este fenómeno condicionada por el intelecto y lo que, tras su descuento, resta a la cosa en sí. Y si bien nadie puede conocer la cosa en sí a través de la envoltura de las formas de la intuición, por otro lado, cada uno la lleva dentro de sí e incluso es ella misma, por lo que ha de serle accesible de algún modo a la autoconciencia, aun cuando sea de una manera condicionada. Así pues, el puente sobre el que la metafísica pasa por encima de la experiencia no es otro que esa descomposición de la experiencia en fenómeno y cosa en sí, donde yo cifro el gran mérito de Kant, pues ello entraña la constatación de un núcleo del fenómeno distinto de él mismo. Sin duda, este núcleo nunca puede ser desgajado completamente del fenómeno como un ente extramundano y nunca podemos considerarlo por sí, sino que sólo puede ser conocido siempre en sus relaciones con el fenómeno mismo. Pero la interpretación y explicación del fenómeno con respecto a ese núcleo interno suyo puede comunicarnos aclaraciones sobre dicho núcleo que de lo contrario no llegarían a la conciencia.
En este sentido, la metafísica va más allá de la experiencia, es decir, de la naturaleza, hasta lo que se oculta tras ella, si bien siempre considerándolo solo como lo que se manifiesta en ella, mas no independientemente de toda experiencia. Por eso sigue siendo inmanente y no se vuelve trascendente. Pues nunca se zafa por completo de la experiencia, sino que es su mera interpretación y explicación, pues nunca trata de la cosa en sí más que en su relación con el fenómeno. Al menos ese es el sentido en el que yo, teniendo en cuenta los límites del conocimiento humano constatados por Kant, he intentado solucionar el problema de la metafísica. Por eso mantengo sus prolegómenos a toda metafísica como válidos para la mía. Esta nunca sobrepasa propiamente la experiencia, sino que revela solo la verdadera comprensión de lo que ocurre en el mundo. Ella no es ni una ciencia a partir de meros conceptos, según la definición repetida también por Kant, ni un sistema de deducciones a partir de meros principios a priori, cuya ineptitud para el fin metafísico probó Kant, sino que es una ciencia creada a partir de la intuición del mundo real externo y la aclaración que suministra sobre éste el hecho más íntimo de la autoconciencia, expuesta en claros conceptos. Conforme a ello, es una ciencia de la experiencia, mas no de las experiencias particulares, sino que su objeto y su fuente es el conjunto universal de toda experiencia. Mantengo íntegramente la doctrina kantiana de que el mundo de la experiencia es un mero fenómeno y que los conocimientos a priori solo valen con relación a éste. Pero añado que justamente en cuanto fenómeno es la manifestación de aquello que se manifiesta en él, y que denomino con Kant la cosa en sí. Esta ha de expresar por ello su esencia y su carácter en el mundo de la experiencia, con lo cual éste ha de poder interpretar a partir de ella y ciertamente a partir del material y no de la mera forma de la experiencia. Con arreglo a ello, la filosofía no es nada más que la correcta comprensión universal de la experiencia misma, la verdadera aclaración de su sentido y contenido. Esto es lo metafísico, es decir, lo revestido en el fenómeno y cubierto bajo su forma. Es lo que se relaciona con el fenómeno como los pensamientos con las palabras. Tal desciframiento del mundo con respecto a lo que se manifiesta en él ha de recibir su confirmación de sí mismo, mediante la concordancia en que coloca los tan variopintos fenómenos del mundo y que no se percibe sin él. Cuando uno encuentra un escrito cuyo alfabeto ignora, intenta interpretarlo hasta conseguir fijar un significado de las letras, bajo el cual se formen palabras comprensibles y períodos coherentes. Entonces no queda ninguna duda sobre la exactitud del desciframiento, porque no es posible que la concordancia y coherencia en que esa interpretación de todos los signos coloca a ese escrito fuera meramente casual y que, asignando a las letras un valor completamente distinto, pueden reconocerse palabras y períodos en ese contexto. De idéntico modo tiene que acreditarse cabalmente por sí mismo el desciframiento del mundo. Ha de esparcir una luz homogénea sobre todos los fenómenos del mundo y hacer concordar también a los más heterogéneos, de suerte que se disuelva la contradicción entre los contrastes. Esta acreditación a partir de él mismo es el distintivo de su autenticidad, pues todo desciframiento falso, aun cuando se acomode a algunos fenómenos, tanto más estridentemente contradecirá al resto. Así, por ejemplo, contradice el optimismo leibniziano la evidente miseria de la existencia, la doctrina espinosista de que el mundo es la única sustancia posible y absolutamente necesaria, es incompatible con nuestro asombro ante su ser y esencia. La doctrina wolfiana de que el hombre recibe su existencia y esencia de una voluntad ajena contradice nuestra responsabilidad moral por los actos que emanan con estricta necesidad de ellas en conflicto con los motivos. La doctrina tan reiterada de un desarrollo progresivo de la humanidad hacia una perfección cada vez mayor, o en general de un devenir mediante el proceso del mundo, se contrapone a la evidencia a priori de que hasta cada momento dado ha transcurrido un tiempo infinito, por lo que todo cuanto había de llegar con el tiempo ya tendría que existir,
y así se podría seguir recopilando un interminable registro de las contradicciones de las conjeturas dogmáticas con la realidad dada de las cosas. En cambio, niego que en este registro quepa inscribir sinceramente cualquier doctrina de mi filosofía, porque se ha confrontado siempre con la realidad intuitiva y nunca tiene sus raíces únicamente en conceptos abstractos. Como es un pensamiento primordial que es colocado ante todos los fenómenos del mundo como clave suya, se acredita como el alfabeto exacto bajo cuya aplicación cobran sentido y significado todas las palabras y períodos. La palabra encontrada para un enigma se comprueba como correcta por el hecho de que le cuadra a todos sus enunciados. Así mi teoría permite divisar concordancia y coherencia en la maraña de los fenómenos de este mundo y resuelve las innumerables contradicciones que el mundo presenta contemplado desde cualquier otro punto de vista. Pero ello se asemeja a una operación aritmética que no deja ningún resto, aunque en modo alguno en el sentido de que no deje ningún problema por solventar, ni ninguna pregunta sin responder. Sostener esto sería negar los límites del conocimiento humano en general. Cualquiera que sea la antorcha que encendamos y el espacio que pueda alumbrar nuestro horizonte siempre quedará delimitado por la oscura noche. Pues la última solución del enigma del mundo tendría que tratar necesariamente solo de las cosas en sí, mas no de los fenómenos. Pero a ellos se aplican únicamente todas nuestras fuerzas cognitivas. Por eso hemos de hacernos concebible todo por una coexistencia, una sucesión y una relación causal. Sin embargo, estas formas solo tienen sentido y significado con respecto al fenómeno. La cosa en sí y sus posibles relaciones no se dejan apresar por esas formas. Por eso la real solución positiva del enigma del mundo ha de ser algo que el entendimiento humano es plenamente incapaz de captar y pensar, de suerte que si un ser de tipo superior viniese y se esforzara por familiarizarnos con ella, nosotros no podríamos comprender nada de su revelación. Por tanto, aquellos que pretenden conocer los últimos, esto es, los primeros fundamentos de las cosas, o sea, un ser originario, absoluto, o como se le quiera denominar, junto al proceso, las razones, los motivos, o lo que sea a consecuencia de lo cual proviene o emana o cae, o se produce el mundo colocado, dejado o complementado en la existencia, están gastándonos una broma o son farsantes, cuando no meros charlatanes. A mi modo de ver, un gran mérito de mi filosofía es que todas sus verdades han sido halladas independientemente una de otras mediante el examen del mundo real, pero su unidad y su concordancia, por las que yo no me había preocupado, siempre se han presentado luego por sí mismas. Por eso también es rica y tiene anchas raíces en el suelo de la realidad intuitiva, de donde emana todo nutriente de las verdades abstractas. Por eso tampoco es aburrida, una cualidad que a juzgar por los escritos filosóficos de los últimos 50 años podía considerarse esencial para la filosofía. Cuando por el contrario todas las doctrinas de una filosofía son deducidas una de otra y finalmente de un primer principio, ha de resultar pobre, magra y aburrida, pues de ningún principio puede seguirse más que cuanto ya enunciaba propiamente el mismo. Además, todo depende de la exactitud de un principio y merced a un error en la deducción se pondría en peligro la verdad del conjunto. Aún menos garantías dan los sistemas filosóficos que parten de una intuición intelectual, esto es, de un éxtasis o una clarividencia. Todo conocimiento así adquirido ha de verse rechazado como subjetivo individual y por consiguiente como problemático. Incluso si se diera realmente no sería comunicable, pues solo es comunicable el conocimiento normal del cerebro, cuando es abstracto mediante conceptos y palabras, cuando es intuitivo mediante obras de arte. Cuando se reprocha a la metafísica, como sucede tan a menudo, el haber realizado tan exiguos progresos en el transcurso de tantos siglos, debería tenerse en cuenta que ninguna otra ciencia como ella ha crecido bajo una continua opresión, así como que ninguna de las demás se ha visto siempre tan refrenada y obstaculizada por la religión de cada país. Al tener ésta el monopolio de los conocimientos metafísicos, la religión consideraba a la metafísica como una hierba silvestre,
como un trabajador ilegal, como una horda de gitanos, y por lo regular solo la tolera bajo la condición de que se acomode a servirla y secundarla. Donde ha habido auténtica libertad de pensamiento, se la ha ensalzado bastante, pero en cuanto quería desviarse algo de los dogmas subordinados a la religión local, a los heraldos de la tolerancia les invadía un santo estremecimiento y proclamaban: «¡Ni un paso más!». ¿Qué progresos de la metafísica eran posibles bajo semejante opresión? Esa coacción ha sido ejercida por la metafísica privilegiada no sólo sobre la comunicación del pensamiento, sino también sobre el pensar mismo, al inculcar sus dogmas en la tierna, dúctil, confiada e irreflexiva infancia bajo una estudiada, grave y solemne mímica, de suerte que dichos dogmas crecen con el cerebro y casi cobran la naturaleza de pensamientos innatos. Como por tales los han tomado algunos filósofos, si bien la mayoría simulaba hacerlo así. Pero nada se opone tan firmemente a captar solo el problema de la metafísica como una solución impuesta que le preceda y haya sido inoculada tempranamente al espíritu, pues el necesario punto de partida de todo filosofar genuino es la emoción del socrático «solo sé que no sé nada». A este respecto, los antiguos tuvieron más ventajas que nosotros, pues sus religiones locales limitaban algo la libertad de lo pensado, mas no la libertad del pensar mismo, ya que a los niños no se les inculcaba ceremoniosa y solemnemente la religión, que en general tampoco se tomaba tan en serio. Por eso los antiguos son todavía nuestros maestros en la metafísica. En ese reproche del exiguo progreso de la metafísica y de no haber alcanzado su objetivo pese a tantos esfuerzos, debe ponderarse además que mientras tanto ha rendido continuamente el inestimable servicio de poner límites a las infinitas aspiraciones de la metafísica privilegiada y al mismo tiempo se ha opuesto a la inevitable reacción provocada por ésta, el naturalismo y el materialismo. Imagínese hasta dónde llegarían las pretensiones del clero de cada religión si el credo en sus doctrinas fuera tan firme y ciego como realmente desea. Recuérdense todas las guerras, tumultos, rebeliones y revoluciones habidas en Europa del siglo VIII al siglo XVIII. ¿Cuán pocas se encontrarán que no hayan tenido por núcleo o como pretexto alguna polémica relativa a la fe, o sea, un problema metafísico, en virtud del cual los pueblos se acosan mutuamente? Ese milenio fue una masacre continua, tan pronto en el campo de batalla como en el cadalso o en la calle. Todo ello por cuestiones metafísicas. Me gustaría tener una lista de todos los crímenes que el cristianismo ha evitado realmente y otra de todas las buenas acciones que ha generado, para colocarla en el otro platillo de la balanza. Por lo que atañe a las obligaciones de la metafísica, solo tiene una y ésta no tolera a ninguna otra junto a sí, la obligación de ser veraz. Si se quisieran colocar junto a esta otras obligaciones, como la de ser espiritual, optimista, monoteísta o moral, no puede saberse de antemano si el cumplimiento de éstas no contrarrestan el de aquella, sin la cual todos sus rendimientos carecerían de valor. Una filosofía dada no tiene otra medida de su estimación que la de la verdad. Por lo demás, la filosofía es esencialmente mundología. Su problema es el mundo. Ha de vérselas con éste y dejar en paz a los dioses, pero esperando a cambio que también los dioses la dejen en paz a ella.